Amén, Dios le bendiga, hermanos, y bienvenidos a este segundo episodio de Llamados con un Propósito de esta segunda temporada. Amén. Hoy estamos bajo un tema que se llama el arroyo de Kerit. Y antes de entrar a lo que es el tema, hoy va a ser como un poco predicación, un poco reflexión o estudio bíblico, como ustedes quieran llamarlo, pero vamos a estar hablando sobre el arroyo de Kerit. Pero antes de eso vamos a entrar a una oración para entrar a lo que es la palabra de hoy. Amén. Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, hablándole, Señor, a tu pueblo, Padre, a cualquier persona que se meta por medio de este live, Señor, que seas tú, Señor, transformando sus corazones, hablando en sus corazones, Padre, prepara nuestra mente, Señor, para poder recibir lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que tú has ministrado mi vida por medio de esta palabra, que seas tú, Señor, ministrando a los demás también, Padre Santo, Señor de la gloria, que seas, Señor, hablando tú, Señor, y yo no, Padre, que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo, Padre Santo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para muchos los que no me conocen, mi nombre es Vanessa Mejía y soy la creadora de Llamados con un Propósito por la misericordia de nuestro Señor. Amén. Que nos ha permitido comenzar este podcast desde el año pasado. Habíamos tomado un break, pero ahora comenzamos otra vez, que le damos muchas gracias al Señor por habernos permitido comenzar otra vez de nuevo. Y hoy vamos a estar hablando sobre el arroyo de Kerit. Y vamos a estar yendo a Primera de Reyes 17 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él para frente el Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traerán pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. El profeta Elías para mí es uno de los personajes más impactantes de la Biblia. Y la única manera por qué digo eso es porque él tuvo muchas experiencias para mí como que muy grandes, ¿verdad? Al igual que muchos en los personajes en la Biblia han tenido muchas experiencias inolvidables, ¿verdad? Y una de las cosas la razón por la que digo que para mí el profeta Elías es alguien para mí muy impactante es porque él tuvo muchas experiencias, y una de las experiencias fue su confrontación con los profetas de Baal. Y al igual en los tiempos de sequía y en los tiempos de hambre, él fue un hombre obediente y él buscaba en otras formas refugio en lo que era el Señor. Y hoy vamos a estar hablando, obviamente, como había mencionado, el arroyo de Kerit. Pero antes de entrar a eso, queremos ver quién era realmente Elías, ¿verdad? Obviamente no sabemos mucho historia de Elías. Sabemos que él era Tisbita, ¿verdad? Obviamente que dice aquí que entonces Elías Tisbita, sabemos que ese era un pueblo. Amén. Y una de las características que se le da a Elías es ser un hombre de fe. Elías aparece en la Biblia durante el tiempo de reinado que estaba reinando Acab y Jezabel en Israel. Y ellos habían llevado a Israel a lo que era la idolatría y el pecado. Y el Señor había levantado a Elías para poder traer una palabra de juicio al rey Acab. Y también otra de las características que se le da a Elías es que fue un hombre obediente de Dios. Otra característica, era un hombre valiente, que obviamente vemos que tuvo esa valentía de enfrentar a los profetas de Baal, que obviamente muchos sabemos de lo que pasó en esa historia.
y otra fue que era un hombre que enfrenta a la desesperación. Después de que había estado enfrentando a los profetas de Baal, pues sabemos que Jezabel en otras formas dice, pues le manda la carta y Elías se esconde y le da miedo, y sabemos que durante eso él encuentra refugio también en el Señor. A pesar de todas estas victorias que obviamente sabemos que Elías tuvo, él enfrenta miedo también, enfrenta desesperación, al igual que podemos decir que es como mucho de nosotros, ¿verdad? Que nos entra desesperación, nos entra la fatiga, nos entra el miedo, pero Elías pudo enfrentar cada una de esas cosas con el Señor. Amén. Nunca lo dejó. Ahora sí, vamos a entrar un poco de lo que es el arroyo de Querit. El arroyo de Querit podemos ver que encontramos a Elías estando en este lugar donde el Señor lo manda, porque había él tener que llevar una palabra al rey Acab. Él había orado porque que no lloviera, en otras formas, y el reinado estaba bajo el rey Acab, y Dios decide enviar juicio en forma de una sequía que obviamente afectará a todos, afectará a la nación. Sin embargo, en medio de eso, Dios le dice a Elías que se aparte y que se escondiera junto al arroyo de Querit. Querit significa corte o zanja. El arroyo de Querit se encontraba en un lugar donde era árido, donde era escambroso, lo único que había alrededor eran montañas, eran valles. Usualmente no podíamos ver que había vegetación o había agua. En otras formas, algo que podemos aprender es que era un lugar donde Elías pudo experimentar lo que es la provisión y el cuidado de Dios. Pero también era un lugar donde el Señor había mandado a Elías a prepararse. Una de las cosas que podemos ver del arroyo de Querit es que es un lugar de obediencia. En primera de Reyes 17, 2, 5, el Señor dice, la palabra de Dios dice, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente el Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Elías recibe estas instrucciones que son claras obviamente de parte de Dios, de ir a ese arroyo y estar ahí y esperar. Y Elías, sin discutir con el Señor, sin cuestionarle al Señor, sin decir, Señor, ¿por qué me estás mandando ahí? Mira cómo es el lugar, en otras formas, sin entender por qué el Señor lo estaba llamando a ir a ese lugar, él no discutió, se levantó y dijo, pues, ahí voy, porque dijo, y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. En otras formas, no puso peros, y en otras formas dijo, Señor, aquí voy. Si tú me dijiste, aquí voy a ir. Y a veces, como Elías, nosotros tenemos que aprender a confiar y obedecer a Dios. A veces se nos hace un poco difícil obedecer al Señor porque no sabemos qué hay al otro lado. No podemos completamente confiar en el Señor porque tenemos miedo de qué es lo que va a haber al otro lado. ¿Por qué? Porque si el Señor te dice, ve y predícale a alguien, y tú estás como, pues Señor, pues ¿cómo le voy a hacer? En otras formas, no es de tú no entender. En otras formas, no es que tú entiendas, sino que tú solamente obedezcas a lo que el Señor te está llevando a hacer. Porque si el Señor te hubiera dicho qué es lo que tú vas a enfrentar en ese momento, yo creo que cada uno de nosotros no iría a hacerlo.
Si el Señor le hubiera dicho, mira, tú te vas a enfrentar a los profetas de Baal y mira, esto es lo que va a pasar, yo pienso que Elías no hubiera ido. Santo. No hubiera ido. ¿Por qué? Porque en otras formas, si él hubiera ya dicho lo que iba a pasar, yo creo que cada uno de nosotros no hubiera. Yo personalmente, yo creo que yo no hubiera ido. Se me hubiera dado miedo, ya no hubiera tenido la valentía de poder ir y hacer lo que el Señor quería que haga. Y yo puedo decir que uno por testimonio, ¿verdad?, es este podcast. En este podcast, el Señor sacarme de un lugar cómodo a algo incómodo que no estoy, en otras formas, impuesta a hacer. Porque honestamente, hermanos, estando aquí enfrente de usted, para mí es algo nervioso, para mí es algo que no suelo hacer. Estando sola aquí, impartiendo de la palabra de Dios, es algo que no es normal para mí, aunque es un mandato que el Señor nos ha dado para hacer. A veces es nervioso. ¿Por qué? Porque estás trayendo de la palabra de Dios y no quieres añadirle ni quitarle, porque obviamente lo que nos da la palabra es el Señor. Y cuando nosotros comenzamos este podcast, comencé yo en el año 2022, por ahí, y era por medio de Spotify. Y había comenzado y después pasaron algunas cosas que había terminado de no hacer, de otras formas paré. Y el Señor en el año 2023, por ahí, o en el principio de este año, el Señor me había dicho por medio de una hermana en Cristo, que todo lo que yo estaba pasando, ¿por qué no lo traía a un podcast? ¿Por qué no yo presentaba todo y hablaba todo lo que estaba recibiendo del Señor y todo lo que estaba pasando en mí, hablarlo en una plataforma como esta, para en otras formas presentar a lo que es Dios y lo que Dios estaba haciendo en mi vida? Y yo dije, wow, si esta persona no sabe que yo estaba haciendo eso en el principio. Y luego en esa misma semana, llega otro hermano de mi iglesia y me dice, pues Vanessa, ¿qué pasó con el podcast? Y yo en mí dije, wow, Señor, tú quieres que comenzara otra vez a hacer esto. Y para mí fue confirmación de que tendríamos que otra vez comenzar a hacer este podcast. Y una de las cosas es de que yo me sentía tan nerviosa a comenzar otra vez, porque es algo incómodo para mí. Es algo incómodo para mí estar aquí hablándote, y obviamente no debería ser incómodo hablar de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿cómo no hablar del Dios tan grande y tan maravilloso que tenemos en nuestra vida? El que nos salvó, el que murió por nosotros. Y eso para mí es algo tan importante, de que le doy gracias a Dios por darnos la valentía de seguir en este podcast, de seguir hablando del Señor, de traer testimonios, que aunque sea incómodo, que aunque no entendamos lo que el Señor va a hacer, que aunque no entendamos lo que el Señor más adelante quiera hacer, nosotros por obediencia a lo que Él nos dijo, esto es lo que tú tienes que hacer, no pares y sigue. Amén. Y yo creo que eso también estaba Elías diciendo, pues Señor, yo voy a confiar en ti porque tú me has dado una palabra, tú me has dicho qué es lo que tengo que hacer. Bueno, yo voy a ir, confiar, y en obediencia voy a ir, y aunque no entienda las circunstancias, aunque no entienda lo que tú me vas a enseñar, yo voy a ir, no importando lo que pase. Y una pregunta que obviamente podemos decir, ¿no? Y algo que yo me preguntaba, ¿estaremos dispuestos a obedecer a Dios cuando Él te manda a un lugar inesperado? Aunque no entiendas todo lo que implica, ¿tú estás dispuesto a obedecer a Dios
a lo que Él te mande hacer, sin poner pero, sin poner discusiones, sin nada. Estamos dispuestos a obedecer a Dios. El arroyo de Querí nos enseña que la obediencia nos lleva a lugares de bendición, aunque esos lugares no siempre sean los que esperamos. El arroyo de Querí también es un lugar de dependencia. En 1 de Reyes 17:6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios proveó lo necesario. En el arroyo de Querí, Elías experimenta como Dios le provee alimento a través de los cuervos, que le traen pan y carne 2 veces al día. No es obviamente un alimento, porque algo que yo aprendí de los cuervos es que son animales salvajes. Los cuervos son animales salvajes y son los que van a la basura y agarran lo que miran. Y obviamente no estamos diciendo que Dios le trajo basura a Elías, no. Los cuervos agarran lo que es la carne. Y yo digo que fue alimentado Elías 2 veces al día. Estos cuervos no le trajeron ni más ni le trajeron ni menos, sino le trajeron lo necesario que él necesitaba en ese momento para sustentarse. Y no era, para mí, yo creo que no era suficiente para que él pueda sobrevivir, pero era lo necesario para que él pueda sustentarse en ese momento. Y Elías tenía que aprender a depender completamente de Dios. El arroyo de Querí se llenaba con el agua, el arroyo se llenaba con el agua que llovía. Y obviamente sabemos que Elías tenía que tomar de ahí. Elías estaba siendo provisto de los cuervos el alimento. Y no era un lugar de abundancia, porque nomás eran montañas y nomás eran valles alrededor. Pero era un lugar donde Dios proveía lo necesario para cada día que Elías estaba en ese lugar. La dependencia de Dios es una lección que todos debemos aprender. En tiempos de escasez, en tiempos de incertidumbre, podemos aprender a confiar en Dios por la provisión diaria que llega a nuestras vidas. Él nos da lo suficiente para cada día, y aunque no tengamos lo que queremos, sabemos que Él no nos abandona. Y yo puedo decir que el año pasado estaba pasando por un momento muy difícil de finanzas, y yo necesitaba que hacer una decisión del trabajo donde estaba a otro trabajo, y no podía tomar esa decisión sin pagar algo que tenía que pagar. Y me acuerdo que yo un día hablé con mi pastor, le digo: pastor, esto es lo que quiero hacer, pero necesito hacer esto, tengo que pagar esto para poder irme a otra posición que yo quiero. Y el pastor un día dijo: bueno, amén, I got this. Es lo único que dijo: we got this, right? Y un servicio, él había pedido una ofrenda especial, y una de las cosas que me impresionó a mí, porque lo que yo tendría que pagar, lo que se levantó de ofrenda ese día, fue más de lo que yo tenía que pagar. En otras formas, el Señor proveyó para lo que pude hacer, y proveyó para lo que tenía. En otras formas, no nomás para eso, sino para poder comprar, para sustentarme en mi casa, o para comprar los uniformes. Y por eso digo que el Señor provee lo necesario. No te da de más, no te da ni menos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que tú necesitas. Y ¿estaremos nosotros dispuestos a depender completamente de Dios y confiar en su provisión, incluso cuando parece que lo que tienes no es suficiente?
Eso es algo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Estaremos dispuestos a depender completamente de Dios, aunque no tengamos nada? Aunque la nevera esté vacía, aunque a lo mejor no tengamos nada en nuestras carteras, aunque a lo mejor no veamos nada suceder que nosotros queremos que nuestras vidas pase, estaremos dispuestos a confiar en el Señor por su provisión. El arroyo de Querí, y esto yo creo que es una de las más importantes, es que es un lugar de preparación. En 1 de Reyes 17:7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El arroyo se secó. El arroyo se secó, ya no estaba. Obviamente sabemos que Elías había orado porque el Señor tenía una palabra para el rey Acab, que iba a traer juicio por medio de esta sequía. Y pues el arroyo, obviamente si no llueve, el arroyo no se llena y se seca. La provisión para Elías ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque tenía que tomar agua. Y después de un tiempo el arroyo se secó debido a la sequedad de la tierra. Y este cambio, obviamente podemos ver que es el tiempo de Dios, que ya en ese lugar se ha terminado. Dios le ha provisto, pero también le está preparando para algo nuevo. El arroyo de Querí no era un destino final para Elías, sino era un lugar de preparación. A veces el Señor nos lleva a arroyos secos o a lugares donde nuestras fuentes de apoyo parecen desaparecer, pero eso no significa que Dios nos haya abandonado. El Señor nos lleva a esos lugares para nosotros prepararnos para algo mejor. Y yo siempre he dicho esto de que en esos momentos, porque aunque es el momento de que obviamente llevarlos a lugares secos, ¿verdad? A donde no, básicamente hay agua. Yo digo que en eso es el momento donde llega lo que es la preparación y llega lo que es el ser moldeado en Dios. Porque estando en este lugar, dependiendo de Dios, teniendo la obediencia y estar en fe y tener fe en Dios, yo creo que se me hace un poquito difícil estar en este lugar. Y yo puedo decirlo por experiencia, ¿verdad? Estando en ese lugar de preparación, es un lugar que duele. Es un lugar que el Señor va a moldear tu carácter. Es un lugar donde el Señor va a traer a prueba si verdaderamente estás con Él. El Señor en esos momentos de separación, como lo hizo con Elías, yo creo que no nomás pudo aprender de obedecer, de depender y de prepararse y de tener fe, sino que yo creo que Elías también en su carácter, en su forma de vivir, en su relación con Dios, yo creo que él tuvo que ser preparado y moldeado. Yo en mí personalmente, yo digo que en los momentos que yo he estado sola es donde el Señor me ha más moldeado, donde el Señor más me ha hablado, me ha exhortado. ¿Por qué? Porque yo digo que en esos momentos tú sola con el Señor es donde verdaderamente Él te ve. Donde no hay nadie alrededor de ti, donde no hay ni el pastor, ni está tu hermanito en Cristo, ni está el evangelista, ni está nadie, donde tú solamente estás con Dios. Yo creo que ahí es donde verdaderamente el Señor expone nuestro corazón. Yo siempre digo, y aquí que está nuestra hermanita Nelis enseguida,
Uno de los libros que más me gusta de la Biblia es el libro de Santiago. ¿Por qué? Porque yo digo que el libro de Santiago expone tu corazón, expone cómo verdaderamente tú estás por dentro. Y a mí me gusta mucho ese libro porque yo siento de parte de Dios cuando el Señor me exhorta en lo que tengo que cambiar. Y estando en ese lugar de preparación, yo creo que hubo varias cosas que Elías tuvo que cambiar. Obviamente, estar cómodo y estar incómodo. ¿Por qué? Porque pues obviamente el Señor le estaba proveyendo lo que necesitaba, pero también tenía que encontrar estar cómodo en ese lugar. ¿Por qué? Porque aunque no sabía cuándo iba a salir de ahí, yo creo que en ciertas formas se tenía que acomodar, en decir, pues me tengo que quedar aquí hasta que el Señor me diga para dónde me tengo que ir. Y Él nos prepara para lo que viene. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios te forme en los tiempos de sequedad para estar listos para lo que Él tiene preparado para ti más adelante? Esa palabra, formar, yo creo que ser formados en Dios, hay muchas referencias que nosotros podemos usar, como el diamante, podemos usar las uvas, podemos usar el proceso de todo eso, ¿verdad? Que obviamente sabemos de lo que cuando algo es forjado, obviamente sale algo mejor. Y algo que yo puedo decir, que obviamente como adoradora y como teniendo hermanos en Cristo que son músicos y hermanos en la carne que también son músicos, a mí el Señor durante esta semana me estaba hablando por medio de la guitarra. Por medio de la guitarra. Y yo digo, pues Señor, pues, ¿por qué quieres que en otras formas piense en la guitarra? Y una de las cosas que el Señor me vino a mente fue, en otras formas pude ver cómo en mi mente veía que mi hermano estaba afinando la guitarra. Afinaba la guitarra y afinaba la guitarra. Y luego el Señor me traía a mente, mira, ¿qué pasa cuando una guitarra es afinada? Y pues la guitarra tiene lo que es el neck, y luego tiene, pues acá están en inglés se dicen los pegs, pero no sé cómo se dice en español, pero está lo que es la cuerda conectada. Y lo que hace es voltearla y voltearla. Lo que pasa es de que se estira la cuerda para poder ser afinada. Y yo en mi mente yo pensaba, pues Señor, ¿no le dolería a la guitarra ser afinada? La cuerda ser estirada y estirada no le dolería. Obviamente es un instrumento, ¿verdad? Y obviamente podemos ver que no tiene en otras formas sentimientos, ¿verdad? Pero yo me imagino a mí, ¿verdad? Digo, el Señor nos afina y nos sigue estirando la cuerda hasta que uno, yo me imagino a la guitarra decir, hey, Señor, Señor, para porque me está doliendo, para porque si tú afinas mucho me voy a romper, para porque si no sé qué es lo que va a pasar. Y yo digo que así cada uno de nosotros, el Señor también afina, te está afinando y te está diciendo, mira, eso es lo que tienes que cambiar, mira, eso es lo que tienes que soltar, mira, eso es lo que tienes que hacer, tienes que perdonar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que el Señor nos afine como una guitarra, que nos siga estirando y estirando y estirando hasta que nosotros podamos entender que para nosotros ser verdaderamente afinados, ¿qué es lo que pasa cuando una guitarra está bien afinada? La guitarra suena hermosa, no suena desafinada. El que lo toca, obviamente, el maestro de música o el hermano que toque, el que lo toque, sabemos que sale una melodía
tan hermosa. ¿Por qué? Porque la guitarra está afinada, sale lo mejor de esa guitarra. Y yo digo que así es como nosotros, el Señor nos está afinando, nos está moldeando para poder usarnos como Él quiere, para sacar lo mejor de nosotros, para hacer su voluntad. Estaremos nosotros ser formados a como el Señor quiere que seamos formados, para que Él pueda usarnos sin límite al potencial que Él sabe que cada uno de nosotros podemos hacer. Otra cosa es de que el arroyo de Querit es un lugar de fe, y podemos ver en 1 de Reyes 17, 7 al 9. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El hecho de que los cuervos trajeran comida a Elías es un acto de Dios, porque no utilizó medios convencionales. En otras formas, no usó a nada más que a unos cuervos. Animales que obviamente sabemos que son animales salvajes y no son vistos como animales de bondad, ¿verdad? Como una paloma o así. El arroyo de Querit nos enseña que a tener fe en Dios puede usar medios inesperados para proveernos y guiarnos. A veces buscamos a Dios en lugares y formas específicas, pero Él nos tiene maneras sorprendentes de mostrarse. Tenemos fe para confiar en Dios, que puede usar medios inesperados para bendecirte y guiarte. A veces nuestra fe necesita ser expandida para ver la mano de Dios en todas las circunstancias, incluso en lo inusual y lo inesperado. A veces buscamos a Dios en lugares y en formas específicas. A veces queremos que el Señor nos enseñe todo, ¿verdad? Como habíamos hablado. Pero el Señor, cada uno de nosotros nos quiere sorprender, y el Señor no quiere que experimentemos lo inesperado, lo sobrenatural de Dios. El arroyo de Querit es un lugar simbólico en la vida de Elías y también en la vida de nosotros. En un lugar de obediencia, donde nosotros aprendemos a seguir a Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es un lugar de dependencia, donde nos damos cuenta de que no podemos vivir por nuestra propia fuerza, sino que necesitamos a Dios en cada momento. Y también es un lugar de preparación, donde Dios nos forma para lo que viene. Y un lugar de fe, donde confiamos en que Él puede proveer de maneras sorprendentes e inesperadas. Si en estos momentos tú te encuentras en ese proceso de estar en el arroyo de Querit, donde el Señor te está moldeando, donde el Señor te está enseñando a depender en Él, donde el Señor te está enseñando a tener fe, a enseñar a tener obediencia, recuerda que Dios no te ha olvidado. El Señor no te ha dejado. El Señor está contigo. Aunque tú sientas que Él no esté contigo en este momento, mientras tú estás pasando por tu proceso, mientras que tú estás pasando y que no entiendas lo que está sucediendo, el Señor no te ha dejado. El Señor no te ha dejado solo. El Señor te escucha. Aunque tú sientes que Él no te escuche, el Señor te está escuchando. El Señor está viendo las lágrimas que tú has llorado. El Señor te está escuchando todas las veces que tú has clamado a Él. El Señor ha estado ahí en cada momento. Hermano, le puedo decir que en los momentos que yo sentía que el Señor no estaba, el Señor siempre me hacía saber que Él estaba conmigo. Algunos meses pasados, me acuerdo que estaba pasando por un proceso, y durante esa semana
no tenía ganas de ir a la iglesia. Y no sé si alguien más se puede identificar conmigo, amén, porque yo creo que no soy la única que a veces llega el proceso y es muy fuerte y a veces se nos quita el deseo de que, no, pues, Señor, esta vez no quiero ir. Y me acuerdo que esa semana yo no fui a la iglesia, a pesar de que me sentía un poco mal, aunque estaba pasando lo que estaba pasando. Esa semana no fui y llegó el miércoles, me quedé en casa, estaba en cama. Llegó el viernes y ese viernes, aunque no fui a la iglesia casi esta semana, pues hermano, se siente como si uno no va cada un año, como todo un año. Después faltar una semana en la iglesia, yo me siento bien mal. ¿Por qué? Porque siento como que estoy desobedeciendo al Señor. Y me acuerdo que yo estaba en mi casa, en la sala, y digo, Señor, ya me siento como me siento, pero déjame nomás solamente adorarte, ¿verdad? Y aprendí música en mi sala, y estaba ahí yo alabando al Señor, estaba yo ahí cantando y sentí acomodar cosas en mi casa, sentí limpiar, y el Señor me dijo, viene visita. Y comencé a limpiar, comencé ahí a arreglar, y yo dije, bueno, Señor, pues no sé qué visita va a venir, ¿verdad? Y en mí, pues dije, pues, Señor, tampoco no me siento bien tener visita, porque mira cómo estoy y mira cómo me estoy sintiendo. Y además, pues, no pensaría que alguien hubiera venido. Y me acuerdo que mientras estaba ahí orando y estaba ahí caminando en sala, comienzo a llorar y comienzo a hincarme. Y le digo, Señor, mira cómo me estoy sintiendo, no me siento bien, ya no quiero estar así. En otras formas, hazme saber que tú estás conmigo. Hazme saber que tú me estás escuchando ahorita mismo. Y me acuerdo, hermanos, que estaba yo así en el sofá, que en ese momento era un sofá cama, y lo había extendido. Y yo estaba así en las rodillas orando y diciéndole al Señor y clamando al Señor, cuando sentí que el sofá cama se había movido. Y yo dije, wow, Señor, ¿eres tú? Y obviamente pues donde yo le pregunté, sentí que obviamente que la cama estaba todavía moviéndose. Cuando yo me levanto, oigo que se cierra la puerta de un carro. Y miro por la ventana y es nuestra hermana Ana Wong. Y salgo para afuera y me comienza a hablar. Digo, ¿cómo estás? No te vi en iglesia. Y yo en mi mente todo el tiempo estaba como que, Señor, la mandaste tú, ¿verdad? Porque nadie sabe o nadie sabía dónde yo vivía. Y pues menos la hermana, ¿verdad? Sabía dónde yo vivía. Y yo dije, wow, ahí pude experimentar yo de que el Señor sí escucha, que manda personas a nuestras vidas para hablarnos, para decirnos, hey, mira, yo te escucho, yo miro todo lo que tú estás llorando, todo lo que tú estás clamando. No, en otras formas el Señor me dio como una cachetada diciéndome como que, hey, te estoy viendo, te estoy mirando, ¿por qué dudas? ¿Por qué no estás confiando en mí? Mira, yo te traje a alguien que te hablara. A veces nosotros pensamos que tenemos que esperar que un ángel venga y como que ahí te diga qué es lo que tú tienes que hacer. Cuando el Señor puede usar su palabra, puede usar a un hermano de la iglesia, puede usar a un niño, puede ser a cualquiera para que pueda hablarte y pueda decirte, hey, es tiempo, ¿qué es lo que estás haciendo? Más adelante podemos ver a Elías correr. Él también fue
un humano. Él también tuvo sentimientos, se desesperó, tuvo miedo, se fue y se escondió a la cueva porque estaba... obviamente sabemos que Jezabel le mandó ese threat, en otra forma diciéndole, hey, te voy a matar básicamente. Y Elías fue y tuvo miedo y se escondió. Y durante esos momentos, el Señor le dijo, hey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Te has olvidado quién eres tú? Y yo digo que así nosotros también, el Señor nos dice, te has olvidado quién eres tú. ¿Has olvidado de lo que yo te llamé? El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer cosas grandes en Él. Amén. Estaremos dispuestos a estar en este momento de preparación, en este arroyo de Querí que el Señor nos está mandando a lo mejor a algunos de nosotros. Estamos dispuestos a ser moldeados en este momento, a formar nuestro carácter, a hacer lo que el Señor nos mande a hacer. Estamos dispuestos a hacer algo para Dios, tener esa valentía de enfrentarnos en estos tiempos. Hermanos, en estos tiempos se está poniendo la cosa más y más dura. Y más Amén. Nosotros tenemos que estar, en otras formas, anclados a esta palabra. A veces se nos hace difícil leerla, pero yo digo que en estos tiempos tenemos que saber más de la palabra porque vamos a ser enfrentados y vamos a estar nosotros tener que, en otras formas, confrontar lo que es la palabra con otras personas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ahí afuera, obviamente sedientas, pero también que no entienden que hay un Dios que tiene poder. Amén. Y yo creo que el Señor está llamando a esa generación, no nomás a los jóvenes, sino también a los adultos, a este pueblo de Dios. Está llamando el Señor a ser valientes, a ser dispuestos a tener fe, estar dispuestos a ser preparados para poder enfrentarnos a lo que el enemigo traiga. Yo digo que se va a levantar más persecución contra la iglesia. Yo digo que se va obviamente levantar más cosas contra la iglesia, y sabemos esto. ¿Por qué? Porque lo vemos en el libro de Apocalipsis. Todas las cosas que están pasando en estos tiempos, lo vemos. La Biblia en el libro de Apocalipsis se está honestamente viendo enfrente de nuestros ojos, y cada uno de nosotros estamos dormidos y no queremos despertarnos para poder decir, Señor, heme aquí, prepárame, llévame en ese tiempo de preparación para poder tener la valentía como tuvo Elías de enfrentarse contra los profetas de Baal y decir, Santo. Señor, tú eres Dios, tú eres el único Dios, el que reina, tú eres Amén. Todopoderoso, tú eres el que vas a hacer, vas a cambiar. Santo. Yo creo que tenemos que levantarnos como Él lo hizo para poder enseñar que hay un Dios grande y Cristo viene. Cristo Amén. Viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Y por eso digo que esto me ministró a mí primeramente. ¿Por qué? Porque obviamente siempre tiene que ministrar a uno antes de Señor poder impartir para los demás. Y espero en Dios que esta palabra ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Como otra vez digo, si estás en este momento en un arroyo de Querí, el Señor no te ha olvidado. Él está proveyendo lo necesario para ese tiempo y preparándote para lo que vendrá. Como Elías, sigamos confiando y estando en obediencia a la voz de Dios. Si el Señor te ha dicho que hagas algo, hazlo. No te detengas, haz lo que el Señor te ha dicho hacer. Si esto es confirmación para ti de que te tienes que, todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, si estás detenido, no te detengas, porque Amén. Si Dios te dio la palabra para hacerlo, hazlo, porque el Señor Amén. Te va a respaldar, el Señor no te va a dejar solo.
esta reflexión del arroyo de Querí nos inspira a confiar más en Dios y seguir adelante en los tiempos de prueba, sabiendo que Él siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Dios nunca abandona a sus hijos, y cuando estamos obviamente desanimados, Él siempre está ahí para restaurarnos y animarnos y darnos la fortaleza para seguir adelante. Amén. Hermanos, esto es todo lo que tengo hoy. Como digo, sigan confiando en el Señor, sigan haciendo lo que el Señor les ha mandado a hacer. Sabemos que el proceso es fuerte, el estar en el lugar de preparación es fuerte, va a doler, pero sabemos que puedes salir de eso. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo esto para sacar lo mejor de ti. Amén. Y yo no lo entendía, pero ahora entiendo de que hay que ser moldeados. Este caminar no es fácil, como muchos hemos oído, que si alguien te ha dicho que este es color de rosas, hermano, están equivocados, porque este caminar no es fácil. Amén. Este caminar se sufre, este caminar se duele, en este caminar van a haber muchas cosas que obviamente el enemigo trae, y a veces el Señor nos prueba, porque muchas veces culpamos mucho al enemigo, pero también el Señor, y por nuestras acciones mismas también somos los que sufrimos la consecuencia. Amén. Amén. Y si hay alguien que obviamente bueno, antes de eso yo creo que nuestra hermana Nery hicieron unas preguntas, pero vamos a hacer eso y luego ya vamos a orar para despedir. Amén, amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Tengo aquí unas preguntas. Yo soy la que está debajo de la cama. Primera pregunta que le quiero hacer a nuestra hermana, también nuestra host, Vanessa. ¿Qué diferencia hay entre obedecer por obligación y obedecer por fe? Obedecer por obligación es básicamente decir, pues el Señor en otra forma el Señor te dice, pues tengo esto para ti, hazlo, y por obligación como que uno no quiere hacerlo. Por obligación es como que, no, pues como lo tengo que hacer, pues déjame hacerlo. Y como el Señor lo dijo, pues así. Y yo digo que por fe es, aunque no sabiendo lo que está detrás de lo que te están diciendo que hagas, es creyendo de que algo bueno va a pasar después de eso. Yo creo que esa es obediencia en fe, que por nomás como que, pues voy a hacer, así como que no voy a hacer así nomás por así. Amén, amén. Otra pregunta que quería preguntar, y con esta podemos concluir. ¿Cómo podemos animar a otros a seguir adelante cuando su arroyo parece haberse secado? Yo digo que lo único que podemos hacer, y yo creo que muchos dicen esto, obviamente nuestros pastores y nuestros guías, el Instituto BOA. Yo creo que no hay más mejor motivación, porque honestamente sabemos que hay que seguir adelante, sabemos que hay que confiar en el Señor, pero si no estamos ayunando, no estamos orando y no estamos estudiando la palabra de Dios, yo creo que si no estamos muy enfocados en el Señor, o no estamos enfocados en el Señor, es puerta para el enemigo entrar. Y entrando el enemigo nos quita la motivación, nos da el desánimo, ya no queremos orar, ya no queremos leer la palabra, ya no queremos ayunar. Y yo creo que cada uno de nosotros puede decir por experiencia propia que ha pasado, y yo creo que la única motivación es de congregarse, leer la palabra, orar, seguir adelante, servir, motivarse uno a hacer las cosas de Dios, porque honestamente el mundo para mí no ofrece nada. Amén. Las dos preguntas que tenemos. Amén. Amén. Santo eres tú. Amén, santo. Vamos a estar, tenemos una petición por oración por la familia Garza. Amén. Vamos a estar orando, hacer una oración. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, amén, y quiere aceptarlo hoy, ahí donde usted esté,
levante sus manos, cierre sus ojos, vamos a estar orando. Amén. Santo Señor de la gloria, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, presentándote, Padre Santo, Señor, a cualquier hermano, Padre, que no te tiene en su corazón, Padre, que seas tú, Señor, en esta tarde, Padre Santo, Señor, entrando en su corazón, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, transformando, Padre, que tú seas, Señor, llenando, dejándole saber, Padre Santo, Señor, que tú estás con ellos, Padre Santo, Señor de la gloria. Mira a ellos, Padre Santo, Señor, te quieren recibir en su corazón, Padre, en su vida, Padre Santo, Señor de la gloria. Ayúdalos a seguir adelante, Señor, no los dejes solo, Padre, hazles saber que tú estás con ellos y que tú los amas, Padre de la gloria. Señor, te presentamos, Señor, a la familia Garza, Padre. No sabemos, Señor, lo que ellos estén pasando, Señor, pero tú sabes cada situación, Señor, que esta familia esté pasando, Señor. Que seas tú con ellos, Padre Santo, Señor de la gloria. Dale la fuerza, Padre Santo. Si hay alguna enfermedad, Padre, tú eres, Señor, el doctor, Señor, supremo, Padre Santo, Señor. Por tus llagas, Padre, hemos sido sanados, Padre Santo, Señor de la gloria. Sana, Señor, toda enfermedad, Padre Santo, Señor de la gloria. Restaura, Señor, si hay heridas, Padre, en el corazón, Señor, que seas tú, Señor, llenando, Señor, curando esas heridas, Padre Santo, Señor de la gloria. Que tú estés protegiendo, Señor, a cada uno de estos miembros de la familia, Padre Santo de la gloria. Te amamos, Señor, te adoramos, Padre Santo, Señor. Sabemos que tú vas a hacer algo grande, Señor, con esta familia. Restáuralos, Padre Santo, Señor, cúbrelos, Señor, con tu sangre, Padre de la gloria. Te adoramos, Padre Santo, Señor, tú eres grande, Señor, amén, aleluya, Padre. Gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, compartir esta palabra. Que alguno, Señor, que nos esté viendo, Padre, esté en su momento de proceso, que esté en su arroyo de Querí, Padre, que seas tú, Señor, ayudándolo, Señor, por medio de este proceso que estén pasando. Tráele la provisión, Señor, tráele, Señor, la dependencia, enséñale a ser dependiente en ti, Padre Santo. Dale fe, Padre, para poder seguir medio este proceso, Padre, que sabemos que hay salida, Señor, que puedo ser yo, Señor, testimonio, Señor, de que hay salida de ese arroyo de Querí, de ese lugar de preparación, Padre. Sabemos que ellos no están solos, Señor. Hazles saber que tú estás con ellos, Padre. Este es un momento temporal, pero sabemos que hay salida para lo que es tú, Señor, vas a hacer en sus vidas, para lo grande que tú vas a hacer en su vida, Padre Santo de la gloria. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú sabes que todo esto, lo que hacemos, es para la honra y gloria tuya, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Santo Señor. Hermanos, Dios me los bendiga. Estén atentos para el próximo episodio, primeramente Dios, en el mes de enero. Si cambiamos unas cosas, vamos a estar haciendo ahora los podcasts los sábados, eso no va a ser los jueves, ya que es más accesible para cada uno de nosotros, amén. Y van a venir más testimonios, van a venir más entrevistas. El año 2025, primeramente Dios, tenemos algo maravilloso que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que más adelante vamos a estar promocionando y dejándoles saber. Es un evento, primeramente Dios, que queremos traer para darle la honra y gloria al Señor por lo que Él ha hecho con este podcast, pero también es para alcanzar a almas para Cristo. Y más adelante vamos a estar hablando de eso, más que llegue a lo que es la fecha. Por favor, estén atentos para eso, y muchas gracias por ver, y Dios me lo bendiga.